Saludos con todos. El día de hoy les hablaremos sobre un caso clínico en trastornos disejecutivos, pero para iniciar esclareceremos algunos conceptos muy importantes. Las funciones ejecutivas es un conjunto de procesos de actividades cerebrales facilitando la adaptación a nuevas situaciones de forma eficiente mediante el control de habilidades cognitivas, comportamentales y emocionales, que son necesarias estas capacidades para prescribir, ejecutar y organizar acciones logrando el objetivo y llevar a cabo tareas complejas. Sin embargo, si existe una lesión en el lóbulo frontal, específicamente en las regiones prefrontales, puede tener una alteración, ocasionando específicamente un trastorno disejecutivo. El trastorno o síndrome disejecutivo es una alteración en las funciones ejecutivas. Cuando se manifiesta un déficit en los sistemas en el que regula y dirige los sistemas cognitivos, esta alteración se ejecuta por una afectación en los lóbulos frontales, causando una difusión que puede afectar en la atención, la memoria, cambios conductuales como la desmotivación, inadecuación social, pérdida de afecto y conciencia interna, y en cognitivo, desorientación y desatención. En la etiología puede estar ocasionado por traumatismos, degeneración o tumores, entre otras causas. Existen 3 tipos de lesiones en las regiones del lóbulo frontal, las cuales son la lesión de la región prefrontal dorsolateral. Esto es la alteración en la flexibilidad, ocasionando conductas de perseveración, síndrome pseudodepresivo, trastornos de la memoria de trabajo y de la memoria de contexto, asimismo conductas de utilización. El prefrontal orbital se presenta por un comportamiento egocéntrico, desinhibido y en algunas ocasiones maniático. En el medio basal o singular son alteraciones en la toma de decisiones, memoria emocional y tareas de supervisión atencional. Por esta razón, el caso clínico escogido es acerca de la serie estadounidense Phineas y Ferb, en el que Candace Flynn es una adolescente de 15 años de edad, hermana de Phineas Flynn y hermanastra de Ferb Fletcher, que proviene de Inglaterra. Además, es considerada una protagonista de la serie, ya que su actitud va en contra de las acciones de su hermano. Su día por lo general consiste en tratar de atrapar a sus hermanos con los inventos que hacen cada día. Linda Flynn, la madre de Candace, en el momento que llega a ver lo que están haciendo, todo está perfectamente normal. Por otra parte, Candace generalmente es vista por su teléfono móvil hablando con Stacy Irano o a veces con Jenny, y actuando como un adolescente cuando no está tratando de atrapar a sus hermanos por los inventos tan peligrosos que construyen. Como se mencionó anteriormente, el caso clínico base que se ha considerado para la siguiente investigación es sobre una adolescente llamada Candace Flynn, la cual, tras una serie de golpes en su cráneo, adquiere una lesión en el lóbulo frontal, provocando así una sintomatología que elude los trastornos disejecutivos. A continuación, se describirá algunos de ellos. 1. Problemas de memoria. Después de la lesión, Candace empieza a tener problemas en su memoria. Al inicio, estas dificultades se presentaban cuando ella no podía recordar algunos momentos de acontecimientos que sucedieron hace poco, llamados también lagunas mentales. En el episodio 16 se puede evidenciar cómo Candace cree que por fin logra capturar a sus hermanos. Sin embargo, luego se puede visualizar cómo todo en realidad fue un sueño. 2. Memoria de trabajo. Las alteraciones que desemboca esta lesión ocasionan un déficit en la memoria de trabajo, en la planificación de tareas, en la toma de decisiones y en la concentración sobre los factores exógenos del entorno. Así pues, se puede inferir que Candace, posterior a su lesión, tiene aún más problemas para organizar sus actividades rutinarias, entre ellas, delatar a sus hermanos con su mamá con respecto a los inventos que construyen todos los días. 3. Problemas de comunicación. Candace comienza a tener un comportamiento pedante con los miembros de su familia y amigos en general, es decir, su comunicación empieza a tornarse déspota, apática e hiriente. Por ejemplo, en la mayoría de episodios se puede notar cómo este cambio comportamental lo resiente más la mamá de Candace.
Aburrido, tedioso, absurdo, torpe, monótono y repetitivo. Gracias por tus intuitivas reseñas de libros que no has leído. Mamá, para eso tienen portadas. Para juzgarlos. Oye, ¿por qué elegiste estos libros de la biblioteca? Se veían interesantes. Y por último, 4. Impulsividad e hiperactividad. Si bien antes de la lesión la protagonista tenía niveles altos de impulsividad e hiperactividad, después de su traumatismo su rutina diaria se vio afectada, pues en múltiples episodios se puede notar cómo ella empieza su día con normalidad. Sin embargo, al pasar del tiempo, Candace se transporta de un lado a otro. Quiere hacer muchas actividades al mismo tiempo y reacciona de manera abrupta ante diferentes estímulos. Correlatos neuroanatómicos. En el trastorno disejecutivo existen alteraciones que pueden variar tanto la tipología como la gravedad. Este síndrome trae consigo una lesión en el área del lóbulo frontal, concretamente en el área prefrontal. Específicamente en el caso de Candace pasa lo explicado con anterioridad, es decir, que el adolescente sufrió un traumatismo o una lesión cerebral debido a los golpes receptados consecutivamente, lo que a lo largo causaron una lesión principalmente en el lóbulo frontal, específicamente en el área prefrontal, presentando así dificultades en las funciones ejecutivas, tales como en la memoria, de trabajo, flexibilidad cognitiva, en la organización, en la toma de decisiones, en memorización, inhibición de estímulos, razonamiento, planificación, entre otras. Asimismo, se sabe que el lóbulo frontal se relaciona con la corteza prefrontal, la que atiende a los aspectos ejecutivos cognitivos como el lenguaje, el razonamiento y las acciones de la conducta que se da son por funciones cognitivas, como el shifting, que son las diferentes tareas o procesos mentales, la inhibición, que son las respuestas automáticas no pertinentes, y las representaciones mentales, que en sí es la memoria de trabajo. Es así como se evidencia que en el caso clínico planteado, la lesión de Candace se sitúa en la estructura que se encuentra en el área prefrontal dorsolateral, encargada de la integración de información sensorial, del ascenso y regulación de la función y acción intelectual, así como de la planificación, organización y regulación motora. Propuesta de evaluación neuropsicológica. Se plantean diferentes mecanismos de evaluación neuropsicológica coherentes con el caso clínico. Para su evaluación, se procedió a aplicar distintos tests con el fin de evaluar y detectar la sintomatología precisa y, por ende, planificar la intervención que incluya procesos de rehabilitación cognitiva. En primera instancia, se aplicó el test de fluencia verbal, que evalúa lesiones en el lóbulo frontal, específicamente disfunciones ejecutivas como flexibilidad, fluencia, motorización de la ejecución, entre otras habilidades. Este test se lo toma de manera individual, con un tiempo estimado de 90 minutos. El WAIS 3 evalúa memoria con una serie de secuencias 8 hacia adelante y 8 hacia atrás, dando así un total de 16 ítems evaluados. Por último, se aplicó el test PN Test de Barcelona, creado por Peña Casanova en 1991. Este test mide en 2 subpruebas varios componentes de las funciones ejecutivas, específicamente si existe problemas en automatización del acto motor, en la planificación, en la inhibición, etc. De acuerdo con la sintomatología que presenta la paciente y gracias a las técnicas psicométricas, se pudo elaborar un plan de rehabilitación que pueda mitigar la alteración de ciertas funciones cognitivas y que a su vez refuerce aquellas que se encuentran en su estado normal. Por consiguiente, Candace siguió un tratamiento que incluye entrenamiento de la memoria de trabajo a través de una dinámica visual, en la que tenía que realizar ejercicios que aumenten el rendimiento en tareas con varios pasos o de seguimiento de instrucciones, y que además va íntimamente relacionado con el funcionamiento de la atención. Un ejercicio que se puede aplicar es el siguiente.
en el que la instrucción del ejercicio consiste en dibujar una figura con ciertas indicaciones y después tapar la instrucción y que el paciente, sin tener que leer la instrucción, realice la figura que se le indicó. La memoria episódica, por otro lado, es aquella que responde a recuerdos del qué, cómo, cuándo y que al verse alterada, imposibilita que la paciente pueda generar un comportamiento lógico al contexto en el que se halla. Por consiguiente, el siguiente ejercicio consiste en responder ciertas preguntas. En este sentido, lo que se pretende con el plan de intervención es que la paciente pueda tener una mejoría en su rendimiento ejecutivo. Es por ello que se realiza un seguimiento y en este se espera observar que Candace pueda llegar a mejorar su capacidad de resolución de conflictos al momento en el que se le enseña varias opciones de cómo actuar. Asimismo, su razonamiento lógico tendría una mejora paulatina. Sin embargo, su regulación emocional es una habilidad que no tiene muchos avances a largo plazo debido a la magnitud de la lesión de la zona prefrontal dorsolateral. Cabe mencionar que es muy importante el apoyo de los familiares para que estos generen un ambiente que contribuya en su rehabilitación. En el caso de ser así, Candace podría tener grandes resultados con su memoria, atención, regulación emocional y, por supuesto, funciones ejecutivas.